Me complace presentarles en esta reunión los temas que van a ser tratados que corresponden a la presentación. Por un lado, vamos a hablar de la concesión de Aeropuertos Andinos del Perú. Como ustedes saben, nosotros somos concesionarios, tenemos a nuestro cargo los 5 aeropuertos de la zona sur, que ahora los vamos a ver más detallados, los pasajeros que se transportaron hasta el año 2019, los antecedentes que se dieron antes de la pandemia y lo que originó ya la suspensión de operaciones. También vamos a ver las proyecciones por el efecto COVID y todas las acciones que tuvimos que tomar con el fin de lograr que se reinicien las operaciones y adicionalmente también cumplir con todo lo requerido por las autoridades para poder tratar de mitigar el efecto de la pandemia y su contagio. Después vamos a ver un video en cómo nosotros promovemos estos procedimientos y estos cuidados en las redes sociales y finalmente las conclusiones. Aeropuertos Andinos del Perú tiene una concesión por 25 años, desde el año 2011 al 2036, y se dedica la concesión, el propósito de la concesión es el diseño, la construcción, mejoramiento, operación y mantenimiento de los aeropuertos del sur, que están, como ven en el mapa, que corresponde a Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna. En porcentaje ustedes pueden ver la cantidad de pasajeros que aportan a la concesión de los 3.600.000 que hemos transportado en el año 2019. Ellos aportan, Arequipa aporta con el 47%, el tercer aeropuerto más importante del Perú. Tenemos Ayacucho con el 11%, Juliaca 19%, Puerto Maldonado 9% y Tacna 14%. Las principales cifras, hasta el año 2019 hemos transportado 25 millones de pasajeros, hemos realizado 260.000 operaciones aeronáuticas, llámese despegue y aterrizaje por cada operación aeronáutica, y hemos invertido 60 millones en el propósito de la concesión, en lo que es diseño, mejoramiento, etc. Como ven, tenemos una responsabilidad importante en el desarrollo de las actividades aéreas en el país. En cuanto a la cantidad de pasajeros que les adelanté algo, conforme hemos ido avanzando en la concesión desde el año 2011, hemos tenido un crecimiento sostenido del 9% anual de pasajeros. Al año 2019 hemos transportado 3.600.000 pasajeros, como les dije, el 47% corresponde a Arequipa y en segundo lugar 19% corresponde a Juliaca. Entonces, como ven, es una cantidad bastante grande y considerable de pasajeros con el tráfico aéreo que se fue incrementando desde 2011 hasta el 2019 en nuestras sedes. ¿Qué pasó después? Primero, comenzó a propagarse el COVID-19 en todo el mundo y la pandemia fue declarada a nivel nacional. Esto para nosotros fue un proceso de aprendizaje. Les explico por qué. El estado de emergencia se decretó el 15 de marzo, que correspondía a la cuarentena, digamos, el estar en sus casas y la inamovilidad. Entonces, por lo tanto, se suspendieron todo el tipo de operación comercial que se realizaba en los aeropuertos. A pesar de eso, nosotros como concesionarios y como parte importante del desarrollo del país, continuamos con nuestras operaciones en razón que se tenía que continuar con los vuelos humanitarios, movimiento de pasajeros hacia sus regiones, vuelos de carga para lo que es la logística, transporte de personal de trabajo a las minas que tenían su resolución para traslado, las evacuaciones médicas y las operaciones militares. Por lo tanto, a pesar de estas restricciones, nosotros continuamos la operación de nuestros aeropuertos y eso nos permitió de alguna manera comenzar a darnos cuenta de que podíamos comenzar a tomar las medidas necesarias para evitar el contagio establecidas en los diferentes reglamentos que dictaba continuamente el gobierno y como si, por si lo recuerdan, eran continuos, cambiaban mucho y daban nuevos lineamientos que tenían que ser implementados inmediatamente.
Entonces, nosotros comenzamos a implementar estos decretos de urgencia y estas resoluciones directorales de los ministerios correspondientes, y de esa manera continuamos con las operaciones. Y eso nos permitió a nosotros seguir trabajando en las medidas a tomar para poder realizar una operación segura y con la protección de los pasajeros. Hasta antes del reinicio de las operaciones, el 15 de julio, habíamos transportado 11.000 pasajeros, realizado 1.400 vuelos, y movilizando 150 toneladas de carga. Si bien es cierto, esto en magnitud no es muy grande, pero permitió de alguna manera continuar con el abastecimiento del país y ayudando a todo lo que se dio en la pandemia, la movilización de pasajeros, movilización de gente que quería retornar a sus hogares. Por lo tanto, de esa manera, por un lado, tuvimos nuestra fase de aprendizaje de las medidas que teníamos que tomar y por otro lado, colaborábamos con el desarrollo del país. ¿Qué podemos apreciar? ¿Se acuerdan de los 3.600.000 pasajeros en el año 2019? El año comenzó bastante auspicioso, teníamos un incremento de operaciones de pasajeros de casi el 20%, y se dio la medida de emergencia, apareció el COVID y originó toda esta caída en cuanto a operaciones y pasajeros que no representaban ni el 1% de las operaciones que realizamos comparadas con el año pasado. Con un poco de suerte y con eficiencia en nuestros procesos, vamos a poder este año llegar al 1.200.000 pasajeros, que equivale al 30% de las operaciones comparadas con el año 2019. Como ven, una reducción significativa en lo que es pasajeros, operaciones, carga, etcétera, en un 70%. Entonces, de alguna manera, esto afecta económicamente a la concesión. Sin embargo, hemos seguido trabajando y operando en beneficio de nuestros clientes y del país. Entonces, ¿qué originó esto? Nosotros teníamos que revisar qué estaba pasando y qué nos estaba originando toda esta pandemia, cómo nos iba a afectar. Primero, con toda la documentación que apareció a nivel mundial, pudimos detectar que lo primero que íbamos a vernos afectado era la infraestructura. Entonces, ¿qué significaba? El espaciamiento social, que es una de las medidas para ayudar a mitigar el efecto del COVID, nos iba a originar en nosotros una restricción que era en el aforo, y el aforo implica limitaciones de infraestructura. Por lo tanto, si ustedes ven este cuadro, van a ver en cada una de las fases que el pasajero realiza dentro de las instalaciones del aeropuerto, cómo se tiene que reducir la infraestructura, y nos va a afectar en cuanto al movimiento de los pasajeros dentro del aeropuerto. Y como ven, salidas y llegadas afecta 43%, en el caso del control de seguridad que ustedes pasan cuando llevan sus maletas por las máquinas de rayos X, 70%, y si vemos un promedio aproximado era una reducción en cuanto a la infraestructura y capacidad del aeropuerto, globalmente en un 60%. Y esto nos hizo tomar algunas acciones que teníamos que repensar los procesos y teníamos de alguna manera que cumplir con todo lo que es las medidas de seguridad dictadas por el gobierno para proteger a las personas que se muevan dentro del aeropuerto o que realicen vuelos, tengan la protección adecuada y no se propague el contagio. Para esto, lo primero, ustedes saben, el aeropuerto tiene muchos actores. Tenemos bastantes stakeholders que están dentro del aeropuerto, los cuales en conjunto hacemos toda la labor para el movimiento del pasajero, ya sea en llegadas o en salidas. Entonces, para esto lo primero que tenemos que hacer es coordinar con las partes interesadas, llámese el gobierno, llámese el Ministerio de Salud, llámese las líneas aéreas, etcétera. Y de alguna manera teníamos que comenzar a consensuar los planes de vigilancia para poder combatir el COVID y trabajar en conjunto para cambiar los procedimientos que nos permitan cumplir los requerimientos del Estado y en sí la esencia, que es la protección del pasajero. Esto nos llevó también a la revisión y mejora de procesos, y como les dije ya antes, tuvimos un aprendizaje continuo en estas labores anteriores que tuvimos, en estas operaciones, y finalmente lo que arrojó todo este trabajo que hicimos mientras esperábamos que se reinicien las operaciones comerciales en el país.
Entonces, en cuanto a la verificación y consenso de los planes de vigilancia, en la parte central ven el aeropuerto tiene que coordinar, por un lado, con los servicios especializados aeroportuarios, que son los encargados de dar el servicio a la aeronave en la plataforma, movimiento de maletas, el remolcar la aeronave para que vaya hacia las calles de rodaje, lo que son el servicio de catering, el servicio de limpieza, que son los servicios especializados. Teníamos que coordinar con migraciones, en el caso de los vuelos internacionales, que también están presentes en el aeropuerto dentro del proceso de movimiento del pasajero, tanto en lo que es llegadas como salidas. Teníamos que coordinar también con los locatarios, que son los que dan servicio de comida, servicio de tiendas. Teníamos que también consensuar los planes con la Policía Nacional, que fue integrada en este proceso de vigilancia del COVID, con lo que es aduanas, con lo que es principalmente con las líneas aéreas, que son responsables de muchos de los procesos que se dan en el aeropuerto, y el actor principal, que es el MINSA, el Ministerio de Salud, que es el ente especializado en lo que es pandemias, en lo que tienen los médicos capacitados, que son, digamos, los responsables de que el pasajero infectado sea trasladado adecuadamente y son los que toman el control en el caso que ocurra una emergencia. Entonces, como ven, hay muchos stakeholders dentro del aeropuerto, el que los lidera de alguna manera o el que le facilita su labor dentro del aeropuerto es el mismo aeropuerto, en este caso Aeropuertos Andinos del Perú, y cada uno de ellos tenía un plan de emergencia. Aparte de eso, acuérdense de que también los alojamos dentro del aeropuerto para que realicen sus funciones. Entonces, el aeropuerto tiene que tener su plan de COVID de emergencia, tiene que consensuarlo con cada uno de los stakeholders que forman parte de la operación aeroportuaria y tiene que vigilar que esto se cumpla. Entonces, para esto tuvimos que consensuarlo, como les repito, y adicionalmente recibir el input de cada uno de ellos sobre sus planes y hacer las reuniones necesarias para estar todos coordinados cuando se reinicien las operaciones aéreas que ya se reiniciaron. Entonces, eso es la primera parte. Tuvimos que reunirnos, consensuar procesos de vigilancia y después finalmente acordar, una vez que tengamos todo eso, la modificación de los procesos de embarque. De los procesos, conversando con los procesos de embarque. Por un lado, cuando ustedes entran al aeropuerto, aquí en la parte central de la diapositiva van a ver siempre lo que se van a tener todo el tiempo en el aeropuerto sin importar el proceso. Es decir, van a tener pediluvios, cada vez que ingresen a un recinto, van a tener el distanciamiento social señalizado en el piso, en las paredes, en todos lados, en los asientos, el uso de mascarilla obligatoria, la toma de temperatura para detectar cualquier posible caso y la desinfección continua, el gel y la desinfección en todas las áreas en las cuales se está transitando personas. Entonces, de estas medidas genéricas, en cada uno de los procesos hay medidas específicas. Entonces, cuando ustedes llegan al aeropuerto, lo primero es que cambió la modalidad de operación, es que solamente puede ir la persona, en el caso que vaya en carro, acompañado con una persona y entra con un taxi autorizado o con un carro particular. Para esto, aquí se verifica el aforo. Acuérdense que el aforo nos afectó mucho con el COVID por el distanciamiento social y tenemos que ver la cantidad de autos que van a entrar al parqueo con solo pasajero y acompañante, el distanciamiento, el uso de mascarilla y la toma de temperatura cuando ingresan a la playa de estacionamiento. Si ingresan a pie, van a entrar en los dos casos por esta puerta. Esta es la segunda fase, que es el ingreso. En el ingreso, siempre solo pasajeros. En el caso que sea requerido ayuda, puede entrar una persona para asistir. Tiene que entrar con el pase de abordar, con la respectiva identificación, declaración jurada de salud y su máscara facial, que es necesaria para realizar el vuelo. Todas las líneas aéreas exigen, y el decreto también lo exige, que debemos usar máscara facial dentro de la aeronave. Entonces, también es un recinto y por lo tanto está sujeto al aforo. Hay que reducir la cantidad de personas que deben ingresar para evitar las aglomeraciones. Para el caso de operaciones internacionales hay una diferencia, prácticamente los procesos son los mismos. La diferencia se da en el caso internacional. Primero hay que verificar
¿Qué requisitos exige el país a donde vamos a ir? Porque nosotros tenemos nuestros requisitos y los países pueden tener requisitos diferentes en razón del grado de medidas de protección que han dado para evitar el contagio o que se propague el virus dentro de su país. Después, llevar su máscara facial, o en el caso internacional, como los vuelos son de 4 horas por hora, son permitidos los vuelos de 4 horas, tienen que usar sus lentes o máscara facial o lentes obligatorios, ¿no? Una vez que ustedes entran, ingresan, van con su respectivo pase de abordar, entran a la zona del check-in, donde están los counters, donde ustedes dejan su maleta para que la pesen. Toda esa manipulación prácticamente es del pasajero. Ya nosotros, como operadores de aeropuertos, no vamos a tener mucho contacto físico con los pasajeros. Entonces, en este caso, el proceso de check-in, la responsabilidad es de la aerolínea. La aerolínea donde ustedes embarcan tiene sus procesos y en esta zona de control, ¿qué se controla específicamente? El aforo. Una vez más, estamos en un recinto. Tratar en lo posible usar los dispositivos sin contacto, hacer el chequeo de casa, el check-in web o el ATM que están instalados en los aeropuertos. Hay separadores de fila y adicionalmente hay señalética en el piso. Entonces, como ven, todas estas medidas tratan en lo posible de mantener todas las posibles previsiones para evitar el contagio del virus en nuestro país y la seguridad del pasajero. Seguimos, el pasajero una vez que hace su chequeo, entrega su maleta, nos vamos a la zona de preembarque donde están las máquinas de rayos X, donde su maleta pasa por el servicio de rayos X para verificar si tiene mercancías peligrosas, explosivos, etc. Y también, reitero, ya el contacto es específicamente del mismo pasajero. El pasajero manipula su maleta, su equipaje de mano, lo pone en la faja. El inspector de APSEC, de seguridad aérea, lo que hace es verificar la pantalla. En el caso que encuentre algo que no sea, que sea prohibido, que sea sospechoso, le va a pedir al pasajero que él mismo se lo muestre, abra la maleta y haga la manipulación. Entonces, aquí nuestros representantes o nuestros colaboradores tienen sus dispositivos de protección con el fin de evitar el contagio. Adicionalmente, tratan en lo posible no tener ningún contacto físico y el pasajero debe en todo momento hacer uso de todos los dispositivos automáticos, los dispositivos de desinfección y él mismo manipula su equipaje. Una vez que pasa por la máquina de rayos X, nos vamos a la sala de embarque. En la sala de embarque ya tenemos señalizadas las butacas donde se debe sentar, el aforo está controlado, también es un recinto, se ve el distanciamiento, señalización y separadores, perdón. Una vez que ya el pasajero está ahí, la línea aérea, en este caso, por ejemplo, también en la sala de embarque la responsabilidad es de la línea aérea. En el caso del preembarque la responsabilidad es nuestra con nuestros inspectores. Una vez que el pasajero es llamado a abordar, se sigue el distanciamiento social en la fila para abordar la aeronave. Aquí se exige el uso de la máscara facial o lentes obligatorios en el caso que sea internacional. Y ya el pasajero está listo para realizar su vuelo. Ya en la aeronave, ya la responsabilidad directa de la aerolínea, por lo tanto, ya por esta parte, en lo que es el proceso de embarque, ya nuestra responsabilidad termina una vez que el pasajero sube a la aeronave. Después, en el análisis de lo que es el desembarque, tenemos las medidas, no se olviden, siempre pediluvio, siempre distanciamiento, uso de mascarilla, toma de temperatura y desinfección. En el caso del desembarque, con su respectiva máscara facial o lentes obligatorios y el distanciamiento social obligatorio para ir hacia la zona de reclamo del equipaje. Se va a la zona de reclamo de equipaje siempre. El aforo, todo lo que son recintos, acuérdense, tienen una limitación de espacio en razón de que se debe evitar los tumultos y la acumulación de pasajeros para evitar el contagio y mantener el distanciamiento social. En este caso, el pasajero también manipula su maleta, van a tener también, digamos, gel desinfectante para que lo va a echar. En este caso puede haber personal de la aerolínea o personal nuestro para que esté libre del contagio el pasajero. Aquí también se tiene en cuenta el aforo y el distanciamiento.
Una vez que el pasajero recoge su equipaje, ya se dirige hacia la zona de salida y ahí mantenemos el aforo, como siempre, distanciamiento. En el caso internacional hay que tener listo, ya el proceso cambia, porque tenemos migraciones y aduana en el momento del desembarque. Entonces, ahí tenemos que presentar la declaración de jurada de migraciones que que es exigida por nuestras autoridades y que la podemos bajar de la página web. Exige una prueba molecular con 72 horas de vigencia para poder ingresar al país. Una vez que ingresa al país, ya se va otra vez a la zona de parqueo, donde se mantienen las mismas condiciones de distanciamiento. La diferencia es que en el parqueo nosotros tenemos taxis autorizados que han sido revisados, que cumplen los procedimientos de aislamiento, etcétera, que son precisamente los que le hablé que también había que conciliar, porque ellos también dan un servicio dentro del aeropuerto y ellos también tienen que presentar un plan de vigilancia para poder evitar el contagio. Entonces ya estamos dentro del aeropuerto, tanto en el embarque con desembarque, y después, que una vez que ya nosotros hemos detectado y hemos revisado todo esto y hemos hecho las prácticas necesarias para el reinicio de las operaciones, consensuamos un plan de vigilancia común y adicionalmente el plan de vigilancia de nuestro aeropuerto para todos los que viven o realizan labores dentro de él. Entonces, tenemos un plan de vigilancia y tenemos que estarlo todo el tiempo, como les comenté también, continuamente se vienen sacando resoluciones, viven haciendo modificaciones, entonces hay que estarlo revisando y hay que estarlo cambiando. Entonces, hay que hacer todo el tiempo una mejora continua y hay que estar viendo cómo se hacen más eficientes los procesos y cómo logramos que esto se vuelva mucho más rápido y se cumpla todos los procesos establecidos para evitar el contagio y la propagación del virus. Y esto nos llevó a acciones que también había que completar dentro del aeropuerto. Dentro de estas acciones, como ven, es la desinfección constante, tenemos la aplicación de gel, tenemos el distanciamiento, tenemos el uso de mascarilla. Todo el tiempo también en nuestros aeropuertos estamos dando mensajes precisamente para la gente no olvide que tienen que cumplir con todos los requisitos establecidos y todas las normas dadas para evitar la propagación del virus en nuestro país y en el caso de vuelos internacionales en el país donde vaya. Después, todo nuestro personal tiene sus dispositivos de protección para atender a los pasajeros en el caso de que los pasajeros requieran algo. Acuérdense que siempre es sin contacto, es tratando en lo posible de mantener la distancia. Se han originado nuevos residuos por las máscaras, por el gel, etcétera, que también tenemos que dar la adecuada disposición de estos residuos, por lo tanto, cuidar el medio ambiente. Y un punto adicional también, la toma de temperatura y en la observación del pasajero a nosotros nos permite detectar cualquier pasajero que pueda presentar un síntoma de contagio. Entonces, este pasajero, como les dije, es puesto a disposición del MINSA, el ente especializado, que lo evacúa hacia la clínica o hacia donde esté el servicio. En los aeropuertos tenemos tópicos. En los tópicos están designados para dar lo que es atención primaria y lo que es emergencias. No está para el tema del COVID, pero también tenemos un médico que de alguna manera, si se detecta algún pasajero en esta condición, puede determinar, puede evitar el contagio. Entonces, como ven, todas las medidas que se han tomado son la consecuencia de las acciones que hemos venido haciendo conforme hemos ido avanzando y aprendiendo del desarrollo de la pandemia. Para concluir, quiero mostrarles un video que también es una de las cosas que se implementaron, en la cual nosotros en nuestras redes damos instrucciones al pasajero, hablamos un poco de lo mismo, no tan detallado como la presentación, el cual quiero hacer que lo vean, dura poco y se los voy a pasar.
Bueno, ya vieron el video, que lo pueden ver también en la página web, están todas las instrucciones, están todo lo que hemos mencionado hace un rato en esta presentación. Y como conclusiones, después de todo el trabajo que hemos venido haciendo desde que se inició esta pandemia el 15 de marzo, debemos darnos cuenta que es una cosa muy seria, es tarea de todos y como han visto en el aeropuerto, cada parte interesada tiene una responsabilidad y debe ser hecho con responsabilidad y convicción. De esa manera el pasajero va a recuperar la confianza en el viaje, en aviones, en el transporte aéreo, que es libre, perdón, que es seguro y está libre de contagio por los filtros que tiene, y hemos visto muchas publicaciones, tienen los filtros EPA, que disminuyen al mínimo lo que son este tipo de virus. Adicionalmente, la circulación del aire es a través de toda la cabina. Por ahí han salido algunos estudios que falta que todavía sean corroborados, pero definitivamente es un transporte seguro y permite que el pasajero pueda hacer un viaje seguro y adicionalmente recupere la confianza para poder realizar, para que el país se reactive, para que reactive el efecto multiplicador que tiene el turismo y los viajes y el transporte aéreo en especial en nuestro país. Nuestra concesión se mantuvo funcionando siempre. Ya lo hemos visto que a pesar de la cuarentena, eh, nosotros estuvimos trabajando siempre y eso nos permitió un aprendizaje y una aplicación eficiente de todos los protocolos para proteger a los pasajeros. Se fue mejorando paulatinamente y estamos preparados para la realización de operaciones en todas nuestras sedes. Actualmente estamos trabajando ya en las 5 sedes y estamos cumpliendo todas las regulaciones vigentes y le podemos garantizar la seguridad sanitaria y la operación a los pasajeros y usuarios. Entonces, ayúdenos a cuidarte y así cuidarás de nosotros. Tengan por seguro que el transporte aéreo todo el proceso en sí que se realiza dentro de nuestras instalaciones es completamente seguro y es llevado a cabo con mucho profesionalismo. Muchas gracias.